Puede sonar dramático, incluso exagerado. Pero si lo piensas con calma, ¿cuántas veces has sentido que estás atrapado? No en una celda física, sino en una rutina, en pensamientos que se repiten, en decisiones que parecen no ser tuyas. Desde pequeños nos enseñan cómo debe ser la vida. Estudia, trabaja, cásate, ten hijos, jubílate y muere. Lo llaman el camino correcto. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si tú realmente elegiste eso? ¿O solo seguiste el camino que ya estaba trazado? Vivimos bajo reglas invisibles, dictadas por la sociedad, por la cultura, por nuestras propias creencias. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de ese sistema. Nos levantamos cada día para hacer lo mismo de ayer. Comemos lo mismo, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Y si por un segundo te detienes, notas que algo no está bien. La vida debería sentirse viva, pero muchas veces se siente como una condena. ¿Y por qué? Porque hay cárceles que no tienen barrotes, pero igual nos encierran. Una de ellas es la cárcel de la comodidad. Nos acostumbramos a lo que ya conocemos, incluso si no nos gusta. Es más fácil soportar lo conocido que arriesgarse a lo desconocido. Nos decimos frases como, así estoy bien, no me quejo, peor sería nada. Y con esas frases justificamos una vida que no queremos. La comodidad se vuelve un anestésico. Nos adormece, nos vuelve inofensivos, nos mata lentamente sin que lo notemos. Pero hay más. Está la cárcel del miedo. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a que las cosas salgan mal. Y es lógico. El miedo es una emoción natural. Pero cuando lo dejamos conducir nuestra vida, nos paraliza. Y entonces no lo intentamos. No decimos lo que sentimos. No salimos del lugar donde no somos felices. Porque creemos que allá afuera está lo peor. Pero muchas veces, lo peor es quedarse donde no quieres estar. A veces, no hacen falta cadenas ni barrotes para sentirse encerrado. Basta con abrir los ojos por la mañana y sentir que la vida no tiene sentido. No porque todo esté mal, sino porque todo parece igual. La rutina pesa, el alma lo nota. Vivimos atrapados en un ciclo que, aunque no duela físicamente, nos consume. Y ese ciclo se vuelve una cárcel. Pero no es una cárcel impuesta por otros. No, es una prisión construida desde dentro. Nosotros mismos levantamos los muros. Día tras día. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Y es cierto. Reprimimos emociones, negamos verdades, evitamos enfrentarnos con nuestro verdadero yo. ¿Y cuál es el resultado? Vivimos fragmentados. Fragmentados entre lo que somos y lo que mostramos. Jung llamó a ese lado oculto de nuestra personalidad la sombra. Todo lo que rechazamos de nosotros mismos. El miedo, la rabia, el deseo, la frustración. Lo escondemos. Lo empujamos hacia el fondo. Y fingimos. Fingimos que todo está bien. Que somos funcionales. Que estamos bien adaptados. Pero debajo, hay una tensión constante. No somos libres porque no nos conocemos. Y no nos conocemos porque no nos atrevemos a mirar hacia adentro. Preferimos distraernos. Con el móvil, con el trabajo, con las redes, con cualquier cosa que impida el silencio. Porque en el silencio, aparece la verdad. Y muchas veces, la verdad duele. Nietzsche lo sabía. Él decía, el hombre que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero la pregunta es, ¿tenemos ese porqué? ¿O simplemente seguimos adelante sin rumbo, como hojas llevadas por el viento? Ser prisioneros de nuestra vida no siempre significa sufrir intensamente. A veces, es más sutil. Es ese vacío que no puedes explicar. Esa falta de dirección. Esa sensación de que estás vivo, pero no despierto. Y eso es aún más peligroso. Porque no se nota. No deja huellas visibles. Solo un lento deterioro interior. Nos han enseñado a mirar hacia afuera para encontrar respuestas. Pero la libertad real no está en cambiar de trabajo, de pareja o de ciudad. Está en cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos.
Y eso comienza enfrentando nuestras propias cárceles mentales. La comodidad es una palabra que suena bien, pero que esconde un veneno lento. Nos decimos, estoy bien aquí, no es lo que soñaba, pero es suficiente. Y sin darnos cuenta, dejamos de crecer, dejamos de intentar, dejamos de vivir con fuego. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, escribió: cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera intentamos cambiar nada? Nos acomodamos al mínimo, a un trabajo que no nos llena, a relaciones que no nos nutren, a hábitos que no nos transforman, y el alma se empieza a apagar. Despacio, sin ruido. Luego está otra prisión, aún más poderosa, el miedo. Ese miedo invisible que frena cada paso hacia lo desconocido. Miedo a fracasar. Miedo a ser juzgados. Miedo a equivocarnos. Nietzsche lo decía con dureza: el que no quiere arriesgarse, no merece la libertad. Y es verdad, porque la libertad tiene un precio. Y ese precio es la incertidumbre. Cuando eliges el camino de tu autenticidad, no hay garantías. Pero hay vida. Y eso vale más que cualquier certeza vacía. El miedo no desaparece. Se transforma cuando lo enfrentamos. Y al enfrentarlo, entendemos que no éramos débiles, solo estábamos ciegos. Otra prisión poderosa es el pasado. Nos define, nos persigue, nos limita. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por lo que ocurrió antes? Un error, una traición, una caída, y ahí quedó tu confianza, encerrada en una versión antigua de ti mismo. Pero tú no eres tu pasado, eres quien sobrevive a él. Jung decía que el ser humano solo se vuelve completo cuando integra todas sus partes, incluso las heridas, especialmente las heridas. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de dejar de permitir que nos encadene. Lo que fuiste no es lo que eres, y lo que eres no es lo que puedes llegar a ser. Hay quienes viven como si estuvieran destinados al sufrimiento, como si no merecieran una segunda oportunidad. Pero eso es una mentira que alguien sembró, y que tú regaste cada día. La vida no es una sentencia, es una construcción constante. Y quizás, para liberarte, lo primero que tienes que soltar es esa idea de que estás roto. Vivimos esperando el momento perfecto, el día ideal, cuando todo encaje. Nos decimos, cuando tenga más dinero, cuando encuentre a la persona correcta, cuando todo se calme. Y mientras tanto, la vida pasa. Nos volvemos presos de un tiempo que todavía no existe. Y lo más trágico es que no vivimos el único momento que realmente tenemos: el presente. Arthur Schopenhauer lo expresó de forma cruda. La vida se desliza como un arroyo, y mientras buscamos la felicidad, ésta se escurre entre los dedos. Ese mañana que idealizamos se convierte en una excusa, un refugio cómodo para no actuar hoy. Porque soñar el futuro es fácil. Lo difícil es tener el coraje de construirlo, ahora. Y eso nos lleva a una paradoja inquietante. Vivimos en la era con más libertades, y sin embargo, nos sentimos más vacíos que nunca. Tenemos acceso a todo: información, entretenimiento, tecnología, conexiones instantáneas. Pero, ¿dónde estamos nosotros en medio de todo eso? Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Y es cierto, tenemos tantas opciones, tantos caminos, que el peso de elegir se vuelve insoportable. Y como no sabemos qué hacer con esa libertad, nos perdemos en el ruido, en la distracción constante, en la validación externa, en aparentar una vida feliz, para no mirar de frente la soledad interior. La modernidad nos prometió que seríamos más libres. Y en parte lo somos. Pero olvidó decirnos que la verdadera libertad exige responsabilidad. Y ahí está el problema. Queremos libertad, pero sin el precio de enfrentarnos a nosotros mismos. Queremos sentido, pero no queremos el esfuerzo de construirlo. Y por eso muchos viven con un vacío que no saben cómo llenar. Un vacío que no se resuelve con más cosas, más dinero, más logros, sino con una conexión más profunda con lo esencial.
Nietzsche lo advirtió cuando dijo: quien con monstruos lucha, debe tener cuidado de no convertirse en uno. El monstruo del que hablaba no siempre es externo. Muchas veces, es nuestra propia sombra, nuestra incoherencia, nuestra cobardía. Y si no la enfrentamos, se apodera de nosotros. La libertad no comienza afuera. No empieza con un cambio de ciudad, ni con renuncias drásticas. Empieza adentro, con un acto que parece simple, pero que es profundamente revolucionario. Despertar. Despertar no es abrir los ojos. Es abrir la conciencia. Es dejar de vivir en automático y empezar a preguntarte: ¿por qué hago lo que hago? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Esta vida es mía? ¿O es un molde que aprendí a encajar? Ese momento en que empiezas a cuestionarte, no es el fin. Es el comienzo. Martine Heidegger lo llamaba la angustia existencial. Esa sensación incómoda que surge cuando te das cuenta de que estás solo frente a tu vida, y de que nadie va a venir a salvarte. Es incómoda, sí, pero es también necesaria, porque solo desde esa incomodidad nace el cambio verdadero. Cuando dejas de culpar al mundo, a tu pasado, a los demás, y asumes que eres tú quien tiene el poder y la responsabilidad de transformar tu historia, algo cambia. Empiezas a habitar el presente, no como un eslogan de autoayuda, sino como un acto de valentía. Estar presente es estar dispuesto a sentir, a escuchar el silencio, a observar lo que duele sin correr. Y eso es libertad. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad está dentro, en nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras contradicciones. Pero no está ahí para destruirnos. Está ahí para integrarse, para ser entendida. Y desde ahí, sanada. Porque cuando dejas de pelear con tu sombra, cuando la abrazas, deja de controlarte. Y eso es parte del proceso de liberación. Reconocer que no eres perfecto, pero estás dispuesto a construirte cada día. Aceptar que no todo está bien, pero tú puedes estar bien con eso. Dejar de buscar sentido afuera, y empezar a crear el tuyo. Albert Camus lo dijo así: en medio del invierno, encontré dentro de mí un verano invencible. Ese verano, eres tú, tu capacidad de resistir, de renacer, de decidir. No hay recetas mágicas. No hay una fórmula única. Cada uno tiene que recorrer su propio camino. Pero hay señales. Y una de ellas es esta. Cuando empiezas a sentir que algo dentro de ti dice basta. Cuando una parte de ti, aunque sea pequeña, grita que quiere más. No más cosas, sino más de ti mismo. Entonces ya estás despertando. Y ese es el primer paso hacia la libertad. Vivir libre en un mundo que intenta encerrarte. Despertar es el primer paso. Pero no basta con abrir los ojos una vez. La libertad interior es un ejercicio diario. Una práctica constante. Porque el mundo no se detiene. Y cada día, de una forma u otra, intentará volver a encerrarte. Te dirá cómo debes vivir. Te mostrará modelos de éxito vacíos. Te recordará que no eres suficiente, a menos que tengas más. Más seguidores, más dinero, más poder, más validación. Pero vivir con libertad no es vivir como los demás esperan. Es tener el coraje de construir una vida que tenga sentido para ti, aunque a otros no les parezca, aunque no se entienda desde afuera. Nietzsche lo llamó el eterno retorno. La idea de vivir como si tuvieras que repetir tu vida una y otra vez, exactamente igual. Y la pregunta es brutal. ¿Vivirías tu vida una y otra vez, tal como la estás viviendo ahora? Si la respuesta es no, entonces algo debe cambiar. No necesitas cambiar el mundo, pero sí puedes empezar por no traicionarte, por no ceder tu alma a la comodidad, por no regalar tu tiempo a lo que no te nutre, por no esconder tu verdad para encajar. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es querer lo que haces. Y eso implica conciencia. Implica elegir. Implica compromiso contigo mismo. Camus decía, la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión.
Esa es la libertad de la que hablamos, la que no depende de un lugar, de una persona o de una circunstancia, sino de ti, de tu integridad, de tu autenticidad, de tu decisión de vivir con propósito, incluso en medio del ruido. Y aquí está el núcleo de todo. Tú no eres prisionero de tu vida. Eres prisionero de lo que no te atreves a cambiar. Y cuando lo entiendes, no hay vuelta atrás. Porque cada paso que das desde la conciencia, cada acto que nace de tu verdad, es un golpe a la cárcel, un golpe a la mentira, un golpe al miedo, hasta que un día, sin que te des cuenta, los barrotes ya no están, las cadenas se han caído, y tú estás ahí, no como alguien que fue liberado, sino como alguien que eligió liberarse. Y entonces, por fin, puedes mirar al espejo y decir, esta vida es mía. Tal vez no somos prisioneros de las circunstancias, sino de nuestras propias limitaciones mentales. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos dispuestos a liberarnos de esas cadenas invisibles? ¿O seguiremos dejando que nuestras propias creencias nos encierren? La respuesta está en nuestras manos. Y, al final, solo nosotros tenemos el poder de decidir si seremos prisioneros o si tomaremos el control de nuestra vida. Y ahora dime, si hoy tu alma pudiera hablar, ¿te pediría seguir como estás? ¿O te suplicaría que empieces a liberarte? Si esta reflexión resonó contigo, deja en los comentarios. Yo elijo ser libre, aunque el mundo quiera encerrarme. Porque la libertad no se encuentra, se construye. Y empieza contigo.